Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, guardando las precauciones del caso, ¿cierto? En estas jornadas de pandemia. Bueno, vamos a tratar de quitarle un poco el foco a la pandemia, ¿cierto? Yo soy de los que creen que aquello en lo que pones tu foco es lo que se manifiesta en tu contexto. Entonces, obviamente no significa que vamos a hacer cuenta de que no pasa nada, vamos a tomar las precauciones del caso, vamos a evitar salir, vamos a evitar exponernos, pero no le vamos a dar tanta energía al asunto. Así que vamos a hablar hoy día de solidaridad y empatía benevolente. ¿Qué será? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Este es un tema que yo no conozco, se llama Jihi, ¿ok? El Jihi. Y el título del texto dice Jihi, solidaridad o empatía benevolente. Jihi significa solidaridad o empatía benevolente. La acción del Buda de salvar a las personas del sufrimiento y conducirlas a la felicidad, literalmente Ji significa confortar, mientras que Hi es erradicar la miseria o el sufrimiento. La esencia del Jihi, según el budismo, es conducir a los demás al establecimiento de la condición de iluminación dentro de sus vidas, de manera tal que puedan desarrollar su poder inherente para vivir una vida plena. La solución fundamental del sufrimiento proviene del conocimiento de cómo vivir con sabiduría, convicción y coraje. Las personas enfrentan obstáculos cuando trabajan por un objetivo de elevado propósito, pero la constante lucha contra estos obstáculos desarrolla en nosotros una tremenda vitalidad. Alentar a una persona a triunfar constituye un acto de Jihi. En última instancia, las acciones de Nichiren Daishonin, que poseía las tres virtudes del soberano, maestro y padre, representan el más alto grado de Jihi. Es un concepto interesante. Todavía no quiero opinar porque todavía quiero leer un poco más antes de estar bien seguro de qué trata. Y por supuesto, como ya hemos dicho antes, yo soy Cristian, ¿cierto? Cristian González, y mis opiniones son mis opiniones, están filtradas por mi bagaje cultural, por mi grado de comprensión, ¿cierto? Y por consiguiente no constituyen una verdad absoluta. ¿Ya? Así que ustedes, por supuesto, pueden profundizar en estos estudios por su cuenta y experimentar también su verdad, si es que cabe, ¿cierto? Dentro de su propia experiencia de vida, ¿ya? Por supuesto, con la actitud más científica posible, yo los invito a cuestionar todo, no den nada por sentado, ni lo que digo yo, ni siquiera lo que dice Daisaku Ikeda, ni lo que dice nadie, ¿ya? No se vuelvan fanáticos, sino que sean personas espirituales en el sentido más pleno de la palabra, que creen en sí mismos y que creen en que pueden lograr lo que sea en la vida y que merecen lo mejor, ¿ya? No en el sentido de que crean absolutamente todo sin cuestionarlo. Cuestionen y pongan a prueba este conocimiento y cuando ustedes lo sientan, incorpórenlo. Ok, una vez el presidente Ikeda enumeró los requisitos esenciales del Jihi. Entonces, estos son los requisitos esenciales del Jihi. 1. Tener buena salud. 2. Permanecer joven de espíritu a lo largo de toda la vida. 3. Poseer dignidad y buena fortuna, las cuales son desarrolladas por el Daimoku. 4. Utilizar la sabiduría. 5. Tener pasión. 6. Aumentar la autoconfianza a través de tomar conciencia de la propia misión. 7. Vencer. Si no logramos vencer, no podemos ayudar a otros a hacerlo. Todos estos aspectos configuran la naturaleza del hombre, cuya esencia es el Jihi. Más aún, el Jihi es el verdadero significado de Nam-myoho Renge-kyo, la ley del universo. El Jihi difiere del concepto vulgar del amor o la compasión. El amor se manifiesta como un acto de simpatía o gentileza, pero en el fondo representa una condición relativa basada en la emotividad humana que es inestable y por lo tanto débil. Ok, aquí, claro, es importante, quizá Jihi en este sentido se refiere al amor, ¿cierto? Pero no es el amor que nosotros entendemos siempre, no se refiere a la emoción del amor, ¿cierto? Porque la emoción del amor está condicionada a que a nosotros nos agrade o nos desagrade o que la experiencia sea positiva o negativa desde nuestro marco referencial de preferencias, ¿ya?
Aquí lo describe de la siguiente manera. De hecho, dice el amor romántico, ¿cierto? El amor romántico, el amor que se establece entre personas que se atraen, ¿cierto? Que fácilmente se puede transformar en odio o en celos, es un buen ejemplo de la inconstancia de este sentimiento. El amor a la patria puede volverse odio hacia otras naciones. Hasta el amor de una madre por sus hijos es egoísta cuando se lo compara con el yiji, ya que a veces es fuente de competencia o comparación con niños de otras familias y sus padres. Bueno, el amor de una madre hacia su hijo también tiene una, ¿cómo se llama? Una cuota de miedo por lo general, ¿cierto? Porque está el amor, pero es un amor que ojalá que esta persona esté conmigo, ¿cierto? Que no le pase nada malo. Hay un miedo también. Cuesta también, nos cuesta soltar, ¿cierto? No lo digo como padre, más que como, yo no sé exactamente qué se siente ser mamá, obviamente, pero como papá también está ese miedo de que al niño le pase algo malo, de que no vaya a fallar, entonces no, donde hay miedo no puede haber amor, ¿cierto? De manera absoluta, porque son fuerzas en oposición. ¿Ya? Los sentimientos de simpatía o amor solo pueden llegar al sufrimiento de la vida de otra persona cuando son respaldados por una fuerte decisión de cambiar la causa de sufrimiento. El karma individual, la fuente de renovación de esta determinación, se encuentra en la práctica del budismo, con el objetivo de hacer lo mejor con nuestras vidas. Generamos causas que perfeccionan y templan nuestro carácter. Esta es la revolución humana o establecimiento de la felicidad absoluta. Para vencer el sufrimiento, uno debe ser fuerte, por lo que el acto de Yihi es frecuentemente severo y a veces hasta doloroso. La vigorosa acción del Shakubuku hace emerger la vitalidad necesaria para vencer cualquier dificultad personal. Alentamos a otros a que comiencen a practicar el budismo por su propio beneficio, pero en realidad el hecho de asumir la responsabilidad por la vida de otros constituye el supremo beneficio en sí mismo de nuestra revolución humana. Es sumamente difícil ejercer el yihi, pero aún en los comienzos de la práctica de cada uno, el coraje funciona como sustituto del yihi. El coraje es introducir a otros en la práctica del budismo, es el camino fundamental hacia el logro de su felicidad y de nuestra propia revolución humana. ¿Cuál es la diferencia entre la mera simpatía y el yihi? Las cualidades de la budeidad que fortalecemos día a día a través de la invocación de Nam-myoho Renge-kyo son sabiduría, coraje y fuerza vital. De las tres, el yihi es la más frecuente mal interpretada. Según la definición de diccionario, la misericordia significa virtud que nos hace sentir pena por los males ajenos. Como Richard Couston explica en su libro El Buda en la vida cotidiana, el concepto de yihi lleva implícita la idea de un énfasis en la acción. El yihi no equivale a piedad, lástima o simpatía. No es que esté mal que experimentes tales emociones, pero no son un requisito para ejercer nuestro yihi como budistas. Lo que cuenta es que removamos el sufrimiento y lo reemplacemos por felicidad. No importa cuáles sean nuestros sentimientos personales, es aquí donde yace la potencia del concepto. Es un concepto difícil de entender, yo encuentro, aquí en Occidente sobre todo. Bueno, quizás en cualquier parte, no lo sé. Pero cuando nosotros hablamos de amor, ¿cierto? Aquí de inmediato nos viene a la mente la idea de este sentimiento de afecto hacia otra persona. Entonces, claro, desde esa perspectiva se nos hace un poco difícil. ¿Cómo podría entonces yo amar, ¿cierto?, a la persona que me lastima? Aquí en Occidente, bueno, o en cualquier parte, yo no sé, como digo, no he estado en todas partes, no conozco la mentalidad de todos los lugares del mundo, pero para la mayoría de la gente, muy probablemente, creo, no lo estoy seguro, no tengo una estadística, sí, pero pienso que para la mayoría de la gente, si tú le dices, por ejemplo, que debe amar a la persona que le hace daño, se va a sentir espantada porque va a pensar cómo yo voy a ir a abrazar y a besar a ese ser humano que me está haciendo daño, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, si yo vivo con una persona que me está haciendo daño, lo correcto, un acto de amor compasivo hacia mí mismo sería obviamente separarme de esa persona y quizá incluso no volver a tener contacto con ella. Y sin embargo, aún desde esa posición, puedo amarla, ¿ok? Entendiendo que lo que esa persona
el papel que jugó en mi vida fue el de reflejarme, ¿cierto? Si esa persona me estaba lastimando, me estaba reflejando la, la- la falta de cariño que tengo yo hacia mí mismo. Y por consiguiente, lo puedo dejar ir, pero sin remordimiento, ¿cierto? Eh, Sin intentar hacerle daño. Sencillamente amándolo, entendiendo que él también, como yo, es una expresión de la ley mística, que quizá no ha llegado a entenderlo. Es complejo en ese sentido. Desde esa perspectiva, entonces, cuando nosotros hablamos de piedad en budismo, de amor compasivo, ¿cierto? Que vendría a ser, por lo que entiendo, la definición del Jiji, eh, no se refiere a tener necesariamente actos de piedad o lástima, ¿cierto? Con las personas, cuando hablamos de compasión, por ejemplo. Cuando hablamos de compasión, por ejemplo, de tenerle compasión a las personas, a ver, ¿cómo te digo? Para nosotros, para la mayoría de la gente, cuando hablamos creo yo también, insisto, cuando hablamos de compasión, la gente podría entender que si yo veo a alguien pobre, sufriendo, ¿cierto? Puedo sentir pena por esa persona y quizá regalarle ropa o regalarle comida, ¿cierto? Para que sobreviva un poco más y qué sé yo, para que alcance un poco de comodidad. Y a eso nosotros le llamamos compasión. Ojo, que el budismo no está diciendo que eso esté mal. O sea, tú puedes también tener ese tipo de compasión, ¿cierto? Pero esa compasión ofrece también el peligro de que yo me sienta en una posición superior de esa persona. Yo estoy bien y él está mal y yo le doy un poquito a él para que sobreviva otro día. ¿Ok? En un nivel de compasión budista, yo no solamente lo veo a él como pobrecito, ¿cierto? Y yo como yo soy bueno, ¿no es cierto? Soy tan bueno que hago cosas buenas por este pobrecito, sino que lo veo más bien como este ser humano que está frente a mí me está reflejando, ¿cierto? Y también es una expresión de la ley mística igual que yo, y también puede lograr todo lo que yo estoy logrando, y puede ser mucho más, puede manifestar la budeidad inclusive, ¿cierto? Y puede ser una persona plena, ¿ok? No me corresponde a mí tratar de especular por qué él está viviendo esa circunstancia, pero yo a él no lo veo como un pobrecito, sino que entiendo que es tan grande como yo. De ahí en más, si yo decido o no ayudarlo, es una opción. Si decides ir a la cafetería y comprarle un sándwich, está muy bien. O sea, no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo. Tampoco estoy diciendo que haya necesariamente que hacerlo. Digo que está muy bien. ¿Ya? Pero esa compasión no proviene de una sensación de superioridad. ¿Ok? El jiji no equivale a piedad, lástima o simpatía. No es que esté mal que experimentemos tales emociones, pero no son un requisito para ejercer nuestro jiji como budistas. Lo que cuenta es que removamos el sufrimiento y lo reemplacemos por felicidad. No importa cuáles sean nuestros sentimientos personales. Es aquí donde yace la potencia del concepto. La misericordia que revela el budismo es completamente imparcial. Se ejerce con absolutamente cualquier persona, incluso aquella que no nos gustan o que nos han hecho algún daño. Esto es más fácil de decir que de llevar a la práctica. A veces tenemos que tener coraje para decirle a otro algo que no quiere escuchar. Por esto necesitamos fuerza vital y coraje. Debemos encontrar las palabras precisas, el tono de voz, o de lo contrario, solo lograremos lastimarlo sin lograr nada. Necesitamos tener sabiduría de Buda. Debemos también poseer la energía de continuar nuestra acción y de estar completamente seguros de que estamos motivados por el jiji y no por la ira, el resentimiento o la venganza o nuestro propio ego. Nuestro verdadero corazón se manifestará no importa cómo lo disfracemos. En otras palabras, necesitamos echar mano de cada precioso elemento de nuestro verdadero yo que está contenido en la budeidad. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Llevamos 14 minutos. Ok, vamos a ver cuánto falta. Falta un buen poco todavía. Así que vamos a dejar este texto hasta aquí. ¿Ya? Muchas gracias por acompañarme de nuevo y nos vemos la próxima semana con la continuación de este concepto del jiji.